En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la... Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la Mesa La García Guerrero. Acompáñenos aquí en Hecho en Baja. Estamos en la Mesa a la García Guerrero. Nos acompañan Jorge Vázquez. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Bienvenido, Marco Nájera. ¿Cómo estás, Enrique? Auditorio, Bien. Luis y Jorge. Bueno, tenemos invitado a Luis Reyes, director comercial de Kenworth. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal, Enrique? Gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio de Canal 66. Muy bien. Bueno, estamos, el tema lo puso Jorge Vázquez, dice industria automotriz pesada, innovación y seguridad. Bueno, vamos a hablar, es un temazo. Yo te quiero decir, Luis, que muchos años al programa Hecho en Baja, que Jorge fue de los creadores, de los fundadores, nos acompañó Samuel Mintz. ¿Sí? Samuel venía prácticamente entre una o dos veces al año, siendo director de Kenworth Mexicali, y siempre yo le preguntaba por qué su presencia en este programa, y él nos decía, vengo porque quiero que los jóvenes vean que tienen la oportunidad, si se dedican a trabajar, si se dedican a hacer bien las cosas, tienen la oportunidad de dirigir una empresa como Kenworth. Entonces, siempre estaba aquí, siempre era muy puntual, ya lo conocen ustedes, de alguna manera muy estricto en sus tiempos, muy estricto en su trabajo. Él decía, a las 6 de la tarde entra un turno, tengo que ir a ver si no falta algo, siendo el director general, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Todos ustedes lo conocieron, todos son ex-Kenworth, o Kenworth todavía, algunos, bueno. Entonces te quiero decir que sí somos, de alguna manera, conocemos el trabajo de Kenworth, ¿sí? Que es una empresa de primer nivel, a nivel internacional, que estamos hablando de el ícono de nuestra tierra, que es Mexicali. Por ahí don Gustavo Vildoso, el fundador, después del señor Mintz, y ahora pues del señor Mintz, pues se hizo un desgrane tremendo porque pues andan en todo el mundo, en todas partes, y con puestos muy importantes toda esta gente que estaba trabajando en esa época y en las dos oportunidades de Kenworth. Y bueno, esto sirve como preámbulo. Vamos a empezar el programa, vamos a hablar, siempre tocamos nosotros el tema COVID. Yo les voy a decir que ahorita es el problema global más grave que enfrenta la humanidad.
el asunto lo tratamos por país. Estados Unidos ha repuntado mucho en su vacunación. En México vamos despacio y con problemas de logística. Pero ahorita India, Brasil son los que tienen los problemas más graves, ¿sí? La frontera con ganas de caminar, pero con contagios y tenemos un futuro incierto. Bueno, Luis, la primera pregunta sería para ti y yo te dijera, ¿cómo ves el COVID en Kengor? ¿Cómo lo ha vivido Kengor? Gracias, Enrique. Mira, y efectivamente, como decías, ¿no? Yo recuerdo todavía los años en los que tuviste la oportunidad de entrevistar al señor Mintz y efectivamente nos impulsa a muchos como nosotros a participar en una empresa como esta de clase mundial, que a veces se nos olvida que una empresa de ese tamaño está aquí, a la vuelta de la esquina y en la que podemos formar parte. Y de esa empresa de clase mundial, pues obviamente se tenían que derivar acciones importantes para atacar el tema del COVID. Nosotros hace un año, prácticamente en el mes de marzo del año pasado, nuestro corporativo tomó la decisión, antes de que el gobierno federal así lo decidiera semanas después, en cerrar las operaciones para poder hacer un análisis a fondo de cómo debiera de afectar la operación de manufactura, principalmente enfrentando la pandemia. Se hicieron muchas modificaciones, se cambió muchas costumbres y formas de operar. Prácticamente, para resumir algunas cosas, hay ahora una puerta de entrada, hay una puerta de salida. Antes entraban y salían por la misma puerta. Está muy señalizado alrededor de toda la planta por donde la gente se puede conducir. Hablando específicamente del proceso de manufactura, se hicieron ajustes al proceso. Había operaciones en las que una persona podía estar trabajando frente a la otra y que no necesariamente su operación dependía de la otra. Entonces se separaron esas actividades y eso permitió que la gente pudiera terminar su operación y luego pasar lo que antes se hacía simultáneo, después se tuvo que hacer uno después del otro para evitar que estuvieran en esa parte en contacto cercano. Los que inevitablemente tenían que tener ese contacto cercano, pues se hicieron todo un equipo de trabajo de seguridad para que la gente lo pudiera realizar de una manera pues segura y que la gente se sintiera confiada de que estábamos trabajando por su salud principalmente. Se hicieron muchos cambios en temas de todos los puntos de reunión, dígase la cafetería y los centros de comunicación. Se ampliaron y se abrieron nuevos lugares para que la gente durante los tiempos de receso pudiera estar sentada tomando alimentos sin tener que estar en los lugares donde antes se juntaba mucha gente, ¿no? Hablando de la parte administrativa, se hicieron también muchos cambios, cosa que no hubiéramos pensado hace más de un año o para atrás, o en la época que Marco estuvo colaborando como director de recursos humanos, pues es el que la gente pudiera trabajar desde su casa. Y en la parte administrativa, pues llevó a que mucha gente empezara a desarrollar nuevas rutinas de trabajo. Y el reto más importante ahí no fue que la gente se fuera a su casa, sino cómo mantener a la gente conectada desde su casa a los sistemas corporativos. Y al final logramos sortear todo eso. Y pues bueno, hoy en día estamos en un proceso de retorno seguro, le llamamos, donde la gente administrativa pues ha ido retornando a la actividad en las oficinas poco a poco, ¿no? Y ese ha sido pues un éxito, el cual diariamente se revisa el estatus de los avances en el programa de COVID. Ha habido mucho entrenamiento, el grupo de entrenamiento ha estado dando sesiones continuamente a la gente y no basta con tomarlo una vez, lo tienes que tomar una vez al mes, porque cada mes sale algo diferente, porque cada mes hay más información que compartir, hay más recomendaciones que hacer y eso la gente lo ha tomado muy bien. Hemos estado teniendo también muchas sesiones de capacitación con la gente foránea, la gente que está atendiendo directamente a los clientes, la que atiende directamente a los concesionarios, sobre todo para darles el poder de decir no me siento seguro, no voy a entrar a esta reunión. Que el año pasado tuvimos algunas circunstancias donde nuestra gente tuvo el valor y tuvo la autoridad de decir
no puedo entrar a esa reunión si es una oficina pequeña y hay 10 personas. Hoy en día, esa capacitación nos ha permitido que prácticamente estemos trabajando en el campo al 100%, con toda la gente visitando clientes, concesionarios e inclusive viajando. Yo la semana pasada ya estuve en la Ciudad de México, estuve en Querétaro, estuve en Monterrey, y pues este negocio tiene que empezar a regresar a la nueva normalidad. Muy bien. Jorge. Pues sí, la verdad es que ha sido para mí muy grata la experiencia de trabajar con Luis desde su llegada a la empresa por allá de 2008, si mal no recuerdo, y pues siempre le ha tocado pues de una manera muy creativa enfrentar las diferentes situaciones que se han dado con lanzamientos, cuando fue el problema de mobiliario, etcétera. Le ha tocado vivir muchos, pero la pregunta que yo tendría esta vez, y soy parte de muchas veces de estas cosas, pero la visión de Luis siempre es pues como es el país, ¿no? Él ve el país, nosotros a veces estamos muy enfocados en nuestro estado, ellos están trabajando generalmente con todo el país, pero mi pregunta sería, ¿qué podemos hacer, Luis, cuando ya no podemos descansar en estrategias que nos funcionaban, ¿no? Y que ahora, ante este escenario, pues no tenemos realmente mucho input o mucha referencia para poder decir que funciona esto o no funciona? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando no podemos confiar en las estrategias que nos funcionaban? Mira, Jorge, yo creo que lo principal es no perder lo que sería el DNA de nuestra relación de negocio, que es la comunicación y el contacto. Una de las cosas que a nuestra marca ha sido prioridad durante los 60 años que tiene actividad en México es que estamos muy cerca del cliente, estamos muy cerca del mercado. Obviamente, cuando te pones enfrente una situación como la pandemia, en la que prácticamente por un tiempo nuestra operación estuvo cerrada, por un tiempo la mitad de nuestros clientes transportistas, su transporte no fue calificado como esencial y tuvieron que parar, eso nos llevó a replantear cómo puedo seguir fortaleciendo mi DNA, que es la comunicación y el contacto. De esa manera, pues buscamos herramientas como Zoom, como Teams, en la que buscábamos mantener ese contacto con el cliente. Recuerdo conferencias, las primeras videoconferencias el año pasado, en las que simplemente le decíamos al cliente: quiero saber cómo estás, no vengo a venderte nada, quiero escucharte, quiero saber qué pasa en Querétaro, qué está pasando en Guadalajara, qué está pasando en la Ciudad de México. Nos enfocamos mucho en tratar de escuchar, sobre todo a los clientes que nosotros creíamos que la estaban pasando más mal. Por ejemplo, muchos transportistas de la industria automotriz, que como ustedes saben, al igual que nosotros, estuvo 2 meses parado el año pasado. Y hay clientes que se dedican 100% a la industria automotriz. Pues nada más imagínense, el que transporta vehículos nuevos, una madrina, una nodriza, cuando las fábricas están paradas, no tiene opción de mover otra cosa. Y platicamos mucho con ellos y nos daban su retroalimentación de lo que ellos esperaban que fuera el retorno para poder empezar a operar nuevamente. Y cuestiones como estas empezamos a avanzar. Si hablamos de nuestra red de concesionarios, también ahí tuvimos muchísimo más contacto. Es más, hoy en día con las videoconferencias te puedo decir que hablamos más con ellos de lo que hablábamos antes de la contingencia. Entonces fueron de las cosas que pudimos aprender muy bien. Por ejemplo, el hecho de poder programar una conferencia de 40 minutos, de 30 minutos con un concesionario o con un cliente, nos ahorraba, vamos a decirlo de alguna manera, un día de vuelo, más el otro día en la mañana a buscar al cliente y luego terminar de ir con el cliente, a lo mejor aprovechar para ver otro cliente y luego otro día de vuelo de regreso a Mexicali. Hoy en día, en una semana, podemos prácticamente hablar con todos los concesionarios de manera individual o de manera grupal. Podemos hablar con 2, 3, 4 clientes, y aun cuando entiendo que la parte del contacto presencial es importante, no lo perdimos durante este tiempo. Entonces, hablando de qué debemos de hacer con nuestras estrategias, es identificar cuál es el punto clave, el ADN de tu estrategia, y tratar de adaptarla a las nuevas circunstancias. En este momento era: no me puedes ver, pero si tu DNA es verme, entonces hay que buscar resolver eso. Y eso fue lo que hicimos,
y creo que nos ha salido muy bien porque muchos de los clientes inclusive ya tienen la confianza de decir, no, espérame, para esto, luego nos vemos, pero para esto necesito platicar contigo rápido y podemos poner una conferencia de 30 minutos. Y sobre todo, lo más importante, que me pasó la semana pasada, que toda la semana estuve de viaje. Podía yo estar en Monterrey y no cancelarle al cliente de León para tener esa conferencia de 30 minutos. Y eso creo que el cliente lo valora porque entiende que es complicado asignar el espacio en la agenda para estar presencial con él, ¿no? Y creo que lo hicimos muy bien. Bien. Marco. Claro que sí, Luis, un gusto tenerte aquí. Efectivamente, ya hace una buena cantidad de años que por allá coincidimos. Hablando de esta nueva realidad, efectivamente desde marzo del año pasado, por ahí en un lanzamiento que teníamos, hacíamos esa recomendación: mantén la visibilidad y asegúrate que el ADN de tu negocio se mantiene y no se pierde, porque va a haber alguien que puede quedarse con el mercado que tú estés desatendiendo. En un país como el nuestro, Luis, en donde el 80% de la mercancía se mueve por tierra y que gran parte de ese 80% se mueve a través del transporte de la industria que representas, ¿qué ha pasado con el hombre camión, que al final de cuentas es también el gran volumen del transporte lo hacen ellos? Y el impacto que ha tenido a las pymes esta pandemia ha sido fuertísimo. ¿De qué manera fueron ellos impactados y cómo se están recuperando? ¿Cómo la industria los ha arropado para que se genere esta recuperación? Sí, Marco, fíjate que efectivamente el gran porcentaje de las mercancías se mueven por carretera. Los trailers, como la gente los puede ver en la carretera, un tractocamión jalando 1 o 2 cajas, y mucho de esas mercancías las mueve el hombre camión, que simplemente es una persona que tiene entre 1 y 3 camiones, en su mayoría 1, y su camión es su casa y su negocio. Obviamente estas personas son las que más sufrieron en la contingencia, sobre todo porque si en algún momento llegaron a tener la enfermedad, pues obviamente era detener el negocio y esperar a que se recuperara, ¿no? Cosa sí. Que el empresario transportista organizado más grande, pues podía sortear entre varios operadores para cumplir con la tarea. Afortunadamente, con el tema de la contingencia, el mercado no ha parado, el movimiento de mercancías no ha parado. Todo lo que está sucediendo en la economía en los Estados Unidos nos está permitiendo que el intercambio de carga no se detenga, y eso se traduce en que el transportista, vamos a decir, en la parte alta de la pirámide, el que compra de primera mano el camión nuevo, lo que vimos mucho en este 2019 es que gran porcentaje de las ventas del año pasado fueron reposición. ¿Y qué significa reposición? Que el cliente tiene 100 camiones, va a reponer 20, entonces te pone un pedido por 20 y 20 carros usados los manda al mercado de segunda mano. Esto ha permitido que el mercado de segunda mano tenga suficiente oferta con camiones en muy buenas condiciones, los cuales han estado desplazándose con cierta facilidad, porque también el cliente de segunda mano está viendo una oferta de calidad, de producto de buena calidad, en buenas condiciones, y eso ha ayudado a que tampoco ellos se detengan y también busquen ese proceso de renovación. No podemos decir que todos están en la misma situación, pero sí hemos visto en la mayoría de los transportistas pequeños que han logrado seguir adelante aprovechando esas ofertas de reposición. Por otro lado, hablando un poquito de los programas de financiamiento que son claves sobre todo para el hombre camión, este año y a finales del año pasado el gobierno federal retomó los programas de financiamiento a través de Nafinsa, donde dan créditos para la adquisición de equipo a hombres camión, tanto nuevo como usado, y esos programas pues van orientados a que uno como armadora o la financiera de la armadora de alguna manera comparte el riesgo con Nafinsa y poder acercar el camión nuevo o el camión usado al hombre camión, y eso de alguna forma también ha ayudado a que el hombre camión pueda seguir adelante con su labor y que no esté pasando
pues obviamente los momentos complicados que en otros sectores las pymes están batallando bastante. Bien. Gracias Luis. Luis, por ahí Kenworth se distinguía en hacer trajes a la medida, es decir, el cliente era el motor que necesitaba, la carga era ligera, la carga era pesada, eran 1 o 2 cajas porque era muy liviana su mercancía, etcétera, etcétera. Es decir, siempre había al cliente lo que pedía y de acuerdo a la concesionaria, de acuerdo al lugar y de qué se trataba lo que iba a mover su mercancía. Mi pregunta es, el COVID, ¿en qué les ha afectado? ¿En qué ha mejorado? Es decir, ¿sabes? El camión pesado en sí, ha bajado el camión mediano, el regional, cómo se comporta. Danos una idea de cómo está Kenworth en este momento ante un problema tan tremendo que afecta pues a materia prima, afecta muchísimas cosas, ¿no? Producto terminado. Danos una idea de todo esto. Sí, Enrique, mira, hablando específicamente del mercado del transporte de carga, que como bien dices, hay pesado y hay mediano. En el caso del pesado, hubo meses el año pasado, como mencionaba yo hace rato, en la cual había ciertos sectores que se consideraron no esenciales y de alguna forma se bajó el volumen del transporte de esa carga. Sin embargo, había otros sectores en los cuales prácticamente tenían que seguir trabajando y redoblar esfuerzos para seguir trabajando, como es transporte de medicamentos, alimentos. Incrementó mucho el tema de transporte de químicos como oxígeno, combustible. Sin embargo, había otros segmentos, por ejemplo, como el de exportación e importación, que tuvo varias semanas muy complicadas porque la frontera o cerró o estaba con horarios muy limitados y había largas filas para poder cruzar la frontera. Y ni hablar de la industria automotriz, que también con las 6 semanas que estuvo parado, pues le hizo que muchas flotas estuvieran detenidas. Sí. De hecho, nosotros en análisis que tenemos, prácticamente la mayoría de los carros el año pasado recorrieron 20% menos kilómetros que un año regular. Sí. Sin embargo, ahora, ya con la contingencia y como mencionaba ahorita, todos los factores externos económicos, tanto locales como de nuestro principal impulsor económico, que son los Estados Unidos, pues eso ha hecho que la carga vuelva nuevamente a ser un factor muy, muy, muy dinámico. Sin embargo, en la parte de los medianos que comentabas, ahí es donde hemos visto un crecimiento muy importante. Todos, incluyéndome, hemos modificado nuestros hábitos de consumo. Yo, la verdad, siendo muy honesto, compraba algunas cosas y las mandaba al P.O. Box en Caléxico, no muy seguido, pero lo hacía, y cambió toda esa dinámica. Como no hay cruces, salvo esenciales, hacia los Estados Unidos, pues cambiamos a la dinámica Amazon México o a comprar en sitios mexicanos para que llegara en casa en México. Y ya es algo que es de todos los días. Ya el chofer de las paqueterías ya saludas de nombre, no de mano, de nombre, ¿no? Porque ya sabe que viene 1 o 2 veces por semana, viene a casa a entregar algo, ¿no? Y eso en escala hacia arriba hizo que el negocio se le denomina en el transporte de última milla, que es el reparto ya del centro de distribución al usuario final, pues ya no es nada más a los centros de consumo, las tiendas de departamentos o de autoservicio, sino ya es al que compró, al cliente final. Entonces hemos visto un crecimiento importante en la demanda de vehículos pequeños y medianos que están destinados a acercar a los de los centros de distribución a las ciudades o al reparto ya local en las ciudades, para todas estas compras que se están haciendo en línea en las diferentes ciudades, ¿no? Bien, Jorge. Yo quisiera comentar sobre ese mismo crecimiento o auge que está empezando a darse. Digo, estamos partiendo de un año que fue muy difícil y empezamos a retomar, pero yo quisiera también platicar, y ahorita lo tocó Luis de alguna manera, es el integrar cosas nuevas y así como se han hecho servicios y situaciones para facilitar la compra, también Kenworth se ha ido integrando
en componentes propietarios. Y en este sentido, creo que el tema del motor, sí, ha llegado a jugar un rol muy importante. Y es algo que a lo mejor siempre pensamos en los tractos, en los camiones, pero hay un corazoncito ahí adentro que hace que muchas cosas se muevan y en donde Packard pues realmente le ha metido mucho esfuerzo y mucho tema a todo lo que tiene que ver con el tren motriz. Entonces, ¿qué nos pudieras comentar, Luis, respecto a los componentes propietarios que ahora Kenworth también tiene como una herramienta de competencia? Sí, Jorge, mira, Packard se ha distinguido por más de 100 años en enfocarse fuertemente en el transporte de carga pesada y carga mediana. Como corporativo, la participación que tenemos en otras industrias automotrices, llámense automóviles o pasaje, lo hemos descartado y estamos 100% enfocados a la parte de carga. Y es ahí donde, como bien lo dices, el corazón de la unidad pues está en el tren motriz, ¿no? Por más que hagas un vehículo muy aerodinámico, si tu motor contamina, no llegas a los objetivos que quieres de tener un transporte sustentable. En ese sentido, por más de 50 años, Packard en Europa había estado desarrollando motores propietarios creados por la compañía para hacer más eficiente el movimiento de mercancías, y de hace ya casi 13 años trajimos la versión americana del motor que se vendió en Europa por más de 50 años y el cual ahorita prácticamente con más de 6,000 motores puestos a rodar en México, la verdad es que nos ha abierto los ojos a que con un motor que no es tan grande como el motor tradicional que más se vende en México, es un motor, vamos a decir, de tamaño, como lo hemos visto en las automotrices, tamaños más compactos, pero mucho más eficientes, mucho más, que con los mismos caballajes y torques que un motor grande, ¿no? Lo vemos en la industria automotriz con los nuevos motores V6 que te dan el mismo par de torque y caballaje que un motor de 8 cilindros. Esa misma eficiencia la hemos ido desarrollando en nuestro motor a diésel y la verdad es que hoy en día con un motor de un tamaño ligeramente menor hemos podido ser más eficientes y mover la misma carga que nuestros clientes ya mueven. Y eso nos ha impulsado a que pongamos la parte que nos toca para poder contaminar menos y poder llevar una tecnología de alto nivel a los transportistas en México. Bien. Gracias, Luis. Marco. Claro, Luis, a lo largo de la historia, como bien lo dices, particularmente en nuestro país, pero en todo el mundo, la industria automotriz tiene mucha influencia en lo que ocurre tanto en la parte económica como en la parte gubernamental por obvias razones. En este caso, dado que el mundo se está moviendo a tecnologías limpias para mover las unidades, ¿qué está viendo a futuro la marca Kenworth y Packard en general para poder empezar a incursionar en algunos países, y no sé para cuándo se esté pensando en México, de traer equipo híbrido o totalmente eléctrico? Muy buena pregunta, Marco. Efectivamente, el reto más importante es cómo yo le hago para seguir moviendo entre 30 y 40 toneladas de carga con una fuente de poder que no sea combustible. Y ese es el reto y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Si hablamos de motores eléctricos, sin meternos en temas técnicos, requeriría suficiente voltaje para mover ese tonelaje, necesitarías un equipo muy grande, y no solamente eso, sino necesitarías un montón de baterías y un montón de generadores eléctricos para que ese motor pudiera transportar esa carga, ¿no? Sin embargo, si lo vamos escalando hacia cargas menores, te puedo decir que, y lo anunciamos hace poco, Packard ya está a punto de comercializar un vehículo para esa última milla que comentaba, 100% eléctrico. Es un vehículo el cual trae un motor eléctrico
y que prácticamente todo lo que traía adicional de tanques de combustible, cajas de herramientas, todo eso hoy en día son baterías y nos da suficiente autonomía para que un camión de carga urbano pueda entregar mercancías durante su jornada laboral sin tener que recargar. Este vehículo, afortunadamente y orgullosamente, lo vamos a hacer aquí en Mexicali. De hecho, nuestra planta de Mexicali está sufriendo algunas modificaciones para poder fabricar esos vehículos 100% eléctricos, y es algo que ya vemos muy pronto. ¿Qué vemos para la carga pesada, que es el grueso de la industria? Prácticamente aquí en México es 5 o 6 veces más grande la demanda de camión pesado que de camión ligero. Estamos hablando de que se siguen probando ciertas tecnologías, sobre todo híbridas, en la cual no necesariamente sea la mezcla de combustible como eléctrico, como lo hicimos en algún momento, hace algunos años, hace 10 años aproximadamente, sino estamos buscando que ese motor eléctrico pueda recibir energía de un generador de electricidad, el cual, digamos que mientras esté rodando la unidad, pueda autogenerar esa energía eléctrica que alimente al motor al que mueve la unidad. Estos prototipos están todavía en prueba. Hay mucha información en internet sobre lo que Packard está haciendo en ese sentido. Sin embargo, ese yo creo que todavía le falta un poquito para poderlo ya ver rodando en las carreteras en los Estados Unidos. Y pues bueno, en México yo creo que el tema principal para poder ver inclusive el camión de reparto que vamos a empezar a fabricar pronto tiene que ver con dos cosas importantes. Uno es la infraestructura, el que haya suficientes centros de carga de alto voltaje para poder reabastecer de energía a las baterías. Y el otro más importante es que el transportista o el dueño de la carga, porque podría ser los dos, tuvieran algún beneficio o algún incentivo de parte del gobierno para poder cubrir la diferencia en el costo de esta tecnología, ¿no? No es ciencia oculta. Un vehículo eléctrico versus un vehículo de diésel, su costo puede ser hasta 4 veces más caro, ¿no? Entonces, para que verdaderamente este proyecto pueda tener un retorno positivo, pues es algo más que buenas intenciones y un buen apego hacia la sustentabilidad y un mundo verde, ¿no? Sí necesita un apoyo de parte del gobierno en algún sentido, tanto el que genera la carga como el que la va a mover, para que pueda ser exitoso en nuestro país. Bien. Gracias, Luis. Fíjate que hay varios temas, pero me voy a meter algunos importantes. Estás tocando un tema de meterte a un mercado que no es el tuyo. Es decir, Kenworth no ha tocado el tema de estos puntos finales. Y por decir algo, Ford dijo, me retiro de todos los carros chiquitos, en un futuro puro pick-up porque son los de éxito. Y ahí voy a dar la guerra porque es donde me ha ido bien. Ok. Ya tomaron una decisión, tú sabes que son decisiones a tiempo, pero sí veo, por ejemplo, en la industria automotriz problemas de abasto, problemas de proveeduría, porque pues no están produciendo o no dan los tratados o los pagos, no llegan en su momento. Es decir, han tenido la industria automotriz, no la pesada, pero sí la industria chica, ha tenido problemas de abasto. Inclusive en algunas plantas hasta se han parado. Yo te dijera, ustedes tienen las refaccionarias, que es importantísimo dentro de la red de concesionarios de ustedes. Dos cosas. Primero, ¿habrá alguna especialidad para ustedes en un futuro? Y la segunda es, ¿cómo les va con las refacciones? ¿Cómo te va con el surtir esto? Porque el camión pesado no puede un solo momento parar. ¿Por qué? Porque parado cuesta mucho dinero. ¿Qué piensas de esto? Sí, mira, Enrique, fíjate que en la industria pesada estamos pasando las mismas que en la automotriz. Obviamente el impacto en el volumen quizá no es tan sensible como en la industria automotriz tradicional, pero al igual como la industria automotriz y quizá
todo lo que tenga que ver con electrónicos, estamos todavía pasando esta famosa crisis de los microcomponentes. Así es. Prácticamente, conforme van avanzando las tecnologías en las unidades, pues obviamente cada vez vas incorporando más temas electrónicos, ¿no? Hace un año presumíamos que habíamos lanzado un nuevo sistema eléctrico que conectaba el motor con el cerebro del camión de una manera más eficiente y que eso iba a permitir poner otros componentes de seguridad y de mitigamiento de colisiones, etc. Todos estas situaciones, hoy en día, estos carros con una nueva electrónica, pues hoy en día nos tienen prácticamente atados de manos por el tema de los microcomponentes. Hemos, como empresa, Packard, en sus diferentes plantas en todo el mundo, hemos sido muy cautelosos para evitar el que en la línea hagan falta los componentes. Prácticamente todos los días estamos revisando el estatus de cada uno de los proveedores y eso nos ha permitido que todos los días sigan saliendo camiones de la planta y que prácticamente, como bien lo dices, pareciera como si la pesada no tuviera impacto, ¿no? Obviamente tras bambalinas, pues ya te imaginarás Sí. El mundo de juntas y llamadas y seguimientos y revisiones que tenemos entre el grupo de ventas, el de grupo de materiales y el de operación de la planta para tratar de estar al día en cuestión del abastecimiento de algunos componentes. Obviamente el punto de tener los repuestos disponibles para los clientes pues también es igual de importante. Así y no es. solamente surtir los componentes para la manufactura de la unidad, sino también para los repuestos. Y en ese sentido la estrategia de Packard pues va de la mano, ¿no? Y eso nos ha esa comunicación que yo decía hace rato que es nuestro ADN, tan cercana que tenemos con los proveedores y con las otras plantas hermanas, sobre todo las de Estados Unidos, nos ha permitido ir balanceando la disponibilidad de componentes. Tú fabricas más de esto, yo fabrico más de esto, buscamos cómo intercambiar algunos componentes, siempre buscando que el cliente no sienta ninguna afectación a la hora de recibir su unidad. Ok. Jorge. Uno de los temas que poníamos como parte del tema de hoy era la seguridad y todo este aspecto alrededor de poderlos fabricar. El otro tema es alrededor de la innovación. ¿Qué nos pudieras decir? Digo, sabemos que hemos estado fabricando, y se dice muy fácil, ¿no? 60 camiones, 80 camiones diarios, etcétera. Y ha habido muchos procesos de innovación dentro de planta para poder hacer eso. Pero en respecto a las unidades, pues también se ha avanzado. ¿Qué nos podías platicar tú en el tema de la innovación ya en sí de los tractos, ¿no? De los camiones. Sí, mira, Jorge, el tema de la innovación no solamente como un pilar importante de Packard, no solamente está alineado al producto per se. De hecho, hemos ido cambiando e incorporando nuevas tecnologías en el proceso comercial, en el proceso de manufactura, en adición a las unidades. Las unidades que hoy en día comercializamos, prácticamente más de la mitad de las que fabricamos, hoy en día ya se hacen con celdas robotizadas. La cabina se fabrica en una celda robotizada, cosa que hace 15 años todo se hacía a mano. Muy próximamente vamos a tener el 100% de la fabricación o un 90% de la fabricación ya con la celda robotizada. Hemos hecho muchos cambios en el tema del proceso de pintura, que fue lo que generó, digamos, la inversión más grande que ha tenido Genmex por ahí de los años 90, la incorporación de robots de pintura. Seguimos cambiando en el tema de robots de pintura y agregando nuevos componentes para que el proceso sea eficiente y pueda ayudarnos a hacer más vehículos en menos tiempo. Si hablamos del vehículo como tal, pues ha ido cambiando todos los años. Este año estamos incorporando tableros digitales en los tractos, en los camiones pesados, lo cual va a permitir, pues obviamente que se vea bonito, ¿no? Como un auto, ¿no? Un tablero digital, pero lo más importante para la operación, que a veces es que no es un tema de moda ni es un tema de que se vea bonito, sino lo más importante es que va a permitir personalizar el tablero. Hemos escuchado a algunos operadores, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Los famosos millennials, que ellos solamente quieren ver a cuánto van.
Entonces el tablero digital te permite personalizar de tal manera que solamente puedas ir viendo lo que el operador quiere ver. Hay otros operadores que quieren ir viendo la presión del aceite, la presión del aceite de los ejes, que el consumo de combustible, cuánto tiene cada tanque, el consumo de la urea, todos los indicadores que tú gustes y mandes. Entonces, hemos hecho, este tablero digital permite que se pueda personalizar con un clic el tablero para que el operador vaya viendo lo que quiere ir viendo, ¿no? Y eso creo que ayuda al tema de seguridad porque hace que se concentre el operador en la carretera. Y hablando de concentrar al operador en la carretera, lanzamos recientemente una caja automática, bueno, automatizada, es manual, pero se mueve de manera automática. Es una caja estándar, pero que el clutch o el embrague viene dentro de la transmisión y hace que el operador no tenga que activarlo, sino lo activa solo la transmisión. Y estas están destinadas a que el operador no se preocupe si va en el cambio 9 o en el 10 o en el 15 y si tiene que frenar, bajar al 12 o al 8, sino que la caja de transmisión hace todo por él y el operador se va fijando en el cambio. Hemos incorporado nuevos sistemas de radares y de sonoros que permiten que la unidad pueda ir sensando qué es lo que está viendo en el camino y si es necesario de frenar, si es necesario de acelerar, si es necesario de fijarse porque tienes un objeto al lado donde es el punto ciego del operador, que es a la extrema derecha, el operador pueda reaccionar oportunamente y eso significativamente ha ido disminuyendo los accidentes en las carreteras principalmente. Entonces, poco a poco los vehículos van incorporando nuevas tecnologías, vamos a ir trayendo nuevas tecnologías, ya hablábamos del tema de eléctrico o de nuevas energías alternas, pero también en temas de emisión de contaminantes hemos ido evolucionando de tal manera que estamos a un paso de que prácticamente lo que salga del escape de la unidad sea agua, ¿no? Entonces, todo eso ha ido evolucionando y estamos buscando que se haga una realidad y para eso también hay que hacer algunos ajustes en el tema de manufactura. Y finalmente en la parte comercial, pues igual también estamos incorporando nuevas tecnologías para mantenernos más en contacto, para mantenernos más en línea sobre las necesidades del cliente y que podamos con un clic saber quién fue a ver a quién, qué dijo el cliente, quién quiere un camión, quién quiere más camiones, quién quiere que le recoticemos. Todo eso ya lo podemos saber hoy con un clic. Entonces, la parte de la innovación y el uso de herramientas tecnológicas como esta plataforma de videoconferencia, como decía hace rato, nos han venido a forzar a cambiar nuestra manera de trabajar, pero de una manera muy positiva. Y llegó para quedarse. Muy bien. Marco. No oímos a Marco ahí. Perdón. Me gustaría que continuaras abundando en el tema del operador, porque al final de cuentas este programa sí lo ven los empresarios, pero también los operadores. Y una de las cosas que es bien sabido, el tema de que la industria cada vez se ha movido tanto en la tecnología para optimizar el vehículo, pero también para darle comodidad y seguridad al operador. En nuestros caminos, pues tenemos infinidad de problemas que no tiene caso mencionarlos, pero ¿qué está haciendo la industria para proveerle, y particularmente la marca Kenworth, para proveerle al operador mayor confort y mayor seguridad? Y no me refiero a la seguridad del vehículo, sino a la integridad física de él en los caminos. Sí, mira, Marco, es una pregunta súper válida. Seguramente hace algunos años el desarrollo de los nuevos productos venían encaminados a, pues hay que cambiar, hay que innovar, hay que lanzar nuevas plataformas, ¿no? De hace algunos años a la fecha se han hecho muchas investigaciones, sobre todo con operadores. El resultado de nuestros productos que estamos lanzando el día de hoy o que tenemos hoy en día fabricando en Mexicali tienen mucho de ese toque que queremos en el operador. La plataforma que estamos hoy fabricando, que decía que es una celda robotizada, es una cabina que es mucho más amplia por dentro y en la parte interna tiene muchos elementos
que hacen que la vida del operador sea más fácil. Es decir, cosas tan sencillas como que el asiento del pasajero se pueda girar en 360 grados, lo cual permitiría que si no está manejando pueda estar sentado ahí comiendo en la mesa que retráctil que viene dentro de la cabina. Obviamente el hecho de que sea más ancha también le da cierta comodidad al operador. De hecho, estamos por lanzar nuevos interiores, los cuales traemos nuevos colores que, de acuerdo a lo que hemos comentado con los operadores, están más alineados a que su unidad se mantenga en perfectas condiciones, pero también físicamente hemos cambiado tableros y toda la configuración de la parte del frente, escuchando lo que dice el operador. Muchos mencionaban, es que el portatazas me queda muy lejos, o cuando quiero girar choco con mis rodillas. Ese tipo de cosas las hemos escuchado y las hemos ido cambiando. Próximamente vamos a tener nuevos camiones de reparto, y en esos camiones de reparto que ya por ahí se anunciaron en Estados Unidos, igual también traen en la parte de adentro muchos cambios que están diseñados escuchando al operador. Desde la comodidad de los asientos hasta la ergonomía para poder estar cerca de los instrumentos que requiere o de los objetos que requiere el operador mientras está manejando. Si hablamos de la parte de la integridad, obviamente pues nos gustaría ponerle una escolta fuera al operador, ¿no? Sin embargo, se han ido incorporando diferentes elementos de seguridad, como por ejemplo hay componentes que evitan que el vehículo se pueda abrir por la parte de afuera, y eso por las noches pues da cierta tranquilidad al operador que activando eso la puerta no se puede abrir. Sin embargo, mucho de lo que trabajamos con temas de la integridad del operador, no cuando está en movimiento, pues tienen que ver con el sistema de iluminación de la unidad, ¿no? Para estar siempre alerta de que no vaya a haber alguna situación, ¿no? Las asideras, por ejemplo, algo tan simple, ¿no? Las asideras o las agarraderas, ¿no? Comúnmente llamadas, en los vehículos nuevos ya vienen por dentro, ¿no? Lo cual también dificulta, si tú quieres decirlo, que alguien se te monte por la puerta sin excluirlas, ¿no? Porque es un elemento necesario para el ingreso y egreso de la unidad. Bien. Nos queda poco tiempo y me voy a otra pregunta, me voy a brincar un poco lo que traigo aquí, pero yo te dijera el TEMEC. En teoría, el TEMEC nos debe de ayudar a la industria, debe de ayudar, inclusive ahorita al revisarlo, pues te pones a ver el lugar que ocupan los camiones y es más estricto el entrar a Estados Unidos. El manejar camiones tienen que ser más modernos, cumplir con más requisitos, inclusive ellos, flotas mexicanas no quieren, choferes mexicanos no quieren, es decir, hay varias cosas en el TEMEC que yo me imagino que ustedes las han estudiado para ver las posibilidades de cómo llegar mejor o cómo tener un mejor mercado en algo tan competitivo, que no es, ellos se mueven mucho por tren, sin embargo, sí utilizan mucho el camión, sobre todo en las cosas cortas, ¿no? O sea, ¿qué piensas ahí? ¿Nos va a ayudar? ¿No nos va a beneficiar? ¿Qué problemas les ves? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, Enrique, mira, yo creo que tenemos que verlo por dos vertientes, desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista de nosotros como planta. Y empezando con el tema de planta, para nosotros creemos que sí nos va a ayudar, aun cuando la planta de Mexicali está destinada en su mayoría a la fabricación del producto que se consume en México. Los productos que fabricamos para exportación de los Estados Unidos, nosotros los tenemos en exclusiva, es decir, ninguna planta en Estados Unidos los hace. Y eso nos ha, de alguna forma nos ha ayudado a que si el mercado en Estados Unidos crece, crecemos a la par de ellos. Si el mercado de Estados Unidos se contrae en la misma proporción, en la pequeña porción que es lo que fabricamos para los Estados Unidos. Entonces yo creo que en ese sentido estamos cubiertos, no vemos ningún riesgo, sino al contrario, vemos muchas oportunidades de a lo mejor quizá ampliar nuestra proporción de fabricación para camiones para los Estados Unidos.
El reto importante y lo interesante está en el mercado del transporte de carga pesada. Efectivamente, el TEMEC nos va a abrir muchas oportunidades para el intercambio de mercancías y eso obviamente va a generar demanda de camiones, porque lo que se necesita allá lo vamos a traer de aquí, de algún lado para allá y de allá para acá. Y eso creemos que el TEMEC nos debe de ayudar a fomentar ese intercambio de mercancías. Si hablamos específicamente de cruzar hacia los Estados Unidos, fíjate que muchos transportistas, sobre todo los que tienen operación en la frontera, tienen seriamente planes de cruzar a los Estados Unidos. Sí. Saben que en los vehículos que hoy fabricamos en México, para el mercado mexicano, de acuerdo a la ley mexicana, están muy cerca ya de lo que exige el gobierno de los Estados Unidos en términos tecnológicos, sobre todo en temas de emisiones y seguridad. En temas de seguridad estamos completos, en temas de emisiones ellos están una generación arriba que hoy aquí en México pudiéramos vender, pero no se necesita. Sin embargo, hay muchos clientes que hoy en día ya están comprando camiones para cruzar los Estados Unidos con la tecnología que exigen los Estados Unidos y están empezando a hacer ese puerta a puerta de México hacia las terminales en los Estados Unidos. Cada vez más estamos viendo ese fenómeno y lo que he comentado con los clientes que se han aventurado a hacer eso es que ellos no lo ven tanto de allá para acá. Sí hay empresas norteamericanas de transporte que han pensado en abrir una línea de transporte en México, pero son los menos. Son más las líneas mexicanas que han abierto una compañía en los Estados Unidos. Y al final yo creo que transportar en ambos países es un tema que necesitaríamos revisar, sobre todo en el tema de la reglamentación, porque las exigencias del tiempo de operación, por ejemplo, en los Estados Unidos son diferentes a las mexicanas. El tema de regulación de pesos y dimensiones, es decir, lo que puedes cargar y lo largo que puede ser la caja con la que puedes cargar, son diferentes en Estados Unidos que en México. Entonces, yo creo que para que pudiera haber un libre tránsito, como sucede en la Unión Europea, entre los Estados Unidos, México y Canadá, hay algunas leyes adicionales a simplemente darles el permiso de transitar, para que se deben de, digamos, aclarar para que pueda haber ese libre tránsito. Bien. Jorge, tengo menos de 2 minutos, entonces prácticamente te toca despedirte de Luis y pues hacer alguna reflexión sobre el programa. Pues primero que todo, felicitar a Luis. Yo sé que esta labor no ha sido una labor fácil, ha sido una labor que involucra a mucho talento mexicano, como decías al principio, Enrique, en donde muchos ejecutivos han crecido grandemente en esta planta y pues han trabajado o son parte también del corporativo en Estados Unidos. Eso creo que nos debe de llenar también de orgullo como planta mexicalense, como planta radicada aquí. Y pues Luis es un claro ejemplo de todas estas estrategias de innovaciones y creatividad, porque si bien o mal está en la parte difícil que es comercializar todo, pues siempre ha destacado el tema creativo en la manera de abordarlo. Y también comentar que pues la planta es la única planta que fabrica multimodelos, ¿no? O sea, tenemos una capacidad de ser muy versátiles en la manera de fabricar carros de diferentes modelos, cosa que no hace ninguna otra planta del corporativo en el mundo. Entonces, me queda nada más felicitar a Luis. Digo, ha sido siempre muy remunerativo trabajar en este tipo de esquemas y de planteamientos para comerciar la marca líder en el mercado de tractocamiones. Entonces, esa sería mi conclusión, más que una pregunta para Luis. Más que todo es felicitarlo. Muy bien. Marco. Pues nada más agradecer a Luis su aceptación a esta entrevista hecha por Jorge, pero una plática muy interesante. Desear que continúe el éxito de él, de todo el equipo y en general de quienes laboran para la empresa. Bien. Luis, yo siempre digo al final alguna frase y esta es para ti. En la carrera por lograr mejorar o ser el mejor, no te olvides
de disfrutar el viaje. Gracias a ustedes.